Hola amigo. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo puedo yo hacer para poder controlar los pensamientos que vienen a mi mente y es como que me desgastan? No quiero pensar cosas negativas, de tentaciones, fantasías o estar pes- eh, rumiando y tratando de procesar lo que alguien dijo de mí, la forma como lo dijo, cómo me agredió, y estoy en esa batalla. Muy bien. La Biblia habla mucho de eso. Recordemos que el enemigo no puede poner pensamientos en nuestra mente, pero él sí puede estimular la mente. Todo el trabajo de él es engañoso, es estimular nuestra mente, y es muy bueno saber que el Señor nos ha dado la directriz acerca de cómo podemos hacerle frente a eso e impedir que justamente mi mente sea envuelta en ese torbellino, una total tempestad. Muy bien, en esta ocasión quiero tocar el tema pensamiento estimulado o pensamiento cautivado. Vamos al pasaje en Filipenses capítulo 4 verso 8. Bueno, comencemos por ver precisamente en Filipenses capítulo 4 verso 8, hablando el apóstol Pablo justamente de lo que es el pensamiento. Dice: y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar. Concéntrense, o hay otra versión que dice piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la batalla que muchas veces tenemos, es cuando somos bombardeados con dardos de fuego que estimulan nuestro pensamiento. Son muchos los que dicen: tengo una batalla de pensar lo negativo, de juzgar apresuradamente, de dejarme llevar frente a las situaciones de la vida y no sé cómo manejarlo. Bien, el apóstol Pablo en otro pasaje dice que llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. La gran pregunta que muchos hacen es: yo hago el esfuerzo de voluntad, pero no puedo. Muy bien, no es simplemente hacer un esfuerzo de voluntad, porque cuando es el esfuerzo de voluntad yo lo intento, pero recaigo. Tengo que dejar que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para hacer diferencia entre lo que es el pensamiento estimulado o el pensamiento cautivado. Yo puedo estimular mi pensamiento, pero después el estímulo se pierde. Yo lo que debo es llevar cautivado mi pensamiento a Cristo. Un ejemplo, yo de pronto le digo que piense en lo que voy a hablar y comienzo a hablarle primero de una naranja. Te digo: piensa en una naranja, eh, es bien amarilla, por dentro se ve casi me imagino que al abrirlo va a correr el jugo y tu boca se va a hacer agua cuando ves eso. Evidentemente, de una vez, a medida que describo la naranja, usted se la va a imaginar. Pero si yo te digo, no piense en la naranja, vamos a pensar en un elefante. Olvídate de la naranja, que es jugosa, apetitosa, y piensa en ese elefante grande, gris, de pata grande. Es muy probable que intentas pensar en el elefante, pero vuelve otra vez la imagen de la naranja, porque estimulé primero tu mente acerca de la naranja. ¿Cómo hago yo entonces
para llevar cautivo mi pensamiento a Cristo Jesús, cuando soy bombardeado por pensamientos que me atormentan? Bueno, simplemente tengo que dejar que la palabra sea la que haga el cambio. Y estamos siempre desafiados en esto. Aquí está, en esta columna, el no. Aquí está el sí, que es quita tu pensamiento negativo, pero supléntelo por un positivo, que eso sería en vez de eso, que sería en vez de esto, vas a pensar en esto por lo que la Biblia dice. Y la Biblia tiene muchos pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Y note que comienza con el no. Pero más bien luego dice, temed más bien a aquel que sí es capaz de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está diciendo, si te concentras en esto, te va a atormentar, pero en vez de eso, concéntrate en aquel que es poderoso para mostrarnos que el camino nos puede llevar a un destino que no es el que quiero. Note que aquí dice ahora, no uséis la libertad, otra vez, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, o sea, cambio de aquí para acá, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Estoy tentado a hacer cosas en la carne, me va a esclavizar. Fantasías me van a esclavizar. Entonces, en vez de hacer el esfuerzo para echar fuera ese no por mi propia voluntad, debo dejar que la palabra de Dios me lleve a esto que dice, no fuiste hecho para esto, sino que fuiste hecho para esto, servir a otros con amor. Otro pasaje, ese está en Gálatas 5:13, otro pasaje dice, tampoco, es ok, tampoco, negativo, digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. Estás luchando con tu lenguaje. Dice, no lo digáis sino, antes bien, acciones de gracias. Efesios 5:4 está diciendo, fuiste hecho para las acciones de gracias en vez de estarte quejando. Estás tentado para participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino, más bien, en vez de participar, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es un cambio, pero no por mi voluntad, es dejar que la palabra de Dios que está aquí, que me está dando la orientación necesaria para crecer, sea suplantada por esto, que es la tentación. Ese es Efesios 5, 11 y 12. Otro pasaje que es Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo. Todo esto te engaña conforme a los elementos de esta sociedad. Pero dice, no permita que la sociedad modifique tu manera de pensar con cosas huecas, sino más bien según Cristo. La Biblia tiene mucho para mostrarnos justamente acerca de esto. Primera de Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones. Más bien, te encargo edificación de Dios, que es así porque te lo encargo ahora que es por la fe. 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas y fábulas profanas y de viejas. Más bien,
ejercítate para la piedad. O sea, siempre hay una decisión. Es aquí donde nosotros tomamos justamente la decisión de dejar que la palabra de Dios tome control llevando cautivo. Esto lo llevo cautivo a Cristo y lo suplanto por esto. Y entonces esto marca completamente la diferencia. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas. Quizás estás luchando porque quiero hacer algo que yo sé que es la carne y son mis pasiones humanas. Trato de distraerme, ponerme mirada en otro lado, pero no lo logro. Es que necesita ser suplantado por el plan de Dios. Es no viva el resto del tiempo en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. O sea que la voluntad de Dios es clara. Y cuando yo le digo, Señor, ayúdame para cambiar este deseo de las pasiones humanas y unirlo a la voluntad divina, sucede un cambio de aquí para acá, y eso es el poder de Dios en acción. Romanos 13 y 14 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, no andemos más en glotonerías ni borracheras, ni en lujurias, ni en libertinajes, ni en contiendas y envidia, sino más bien y andemos, o al contrario, vistámonos de las armas de la luz, viviendo honestamente como de día, y vistiéndonos del Señor Jesucristo, para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, como lo podemos ver, la Biblia nos da siempre una alternativa. Y la alternativa es decir, paro, no voy a permitir, pero no es mi fuerza de voluntad. Es la palabra de Dios, la cual la toma el Espíritu Santo en lo que es algo poderoso que se llama revelación. Y esa revelación es la que cambia todo el destino, porque es el Espíritu Santo revelando la palabra de Dios y destruyendo los pensamientos que tratan de llevarme cautivo. Esta es la diferencia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Entonces, querías presentarle esto para que ahora sepas que hay una diferencia entre el pensamiento estimulado, que es al pensamiento cautivado, que lo llevo cautivo a Cristo Jesús. Bueno, como ya lo vimos en el gráfico, comenzando con Filipenses 4:8, y luego vimos lo que la Biblia muestra acerca de la diferencia entre un pensamiento estimulado y uno cautivado. El enemigo y nuestra sociedad y la gente tratan de estimular nuestro pensamiento, pero el apóstol Pablo dice, llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. ¿Es un asunto fácil? No. Es un asunto de disciplina, porque hemos sido bombardeados continuamente acerca de esto para poder secuestrar nuestra mente y hacernos esclavos. Pero tenemos la persona del Espíritu Santo morando en nosotros, y así como en Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, estaba esperando la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu Santo entró en acción. Así que también en nuestra vida diaria, el Espíritu Santo está esperando la palabra de Dios. Recuerde que la tentación que Jesús tuvo en el desierto, el enemigo le estimuló la mente diciendo, si eres hijo de Dios. 3 veces, si eres hijo de Dios. Era para que él considerara, sí, soy hijo de Dios y puedo hacer las cosas porque yo soy el hijo de Dios. Pero él sabía que tenía que obedecer al Padre. Y por eso le dijo, escrito está, y le mostró la palabra. Apártate de mí, Satanás, escrito está. Y ese es el proceso de nuestra vida. Decirle al enemigo cuando estimule nuestra mente, apártate de mí, porque escrito está. Y cuando muestro lo que la Biblia dice,
eso no solamente confronta al enemigo, él no puede resistir eso, sino que cambia poderosamente mi modo de pensar. Ya no soy yo haciendo un esfuerzo, sino el Espíritu Santo trayendo la revelación que explota en mi mente. Y entonces la verdad de Dios toma el control. Muy bien, que el Señor esté contigo. Déjame orar por ti, Señor. Te pido por este amigo, amiga, este hermano, esta hermana, que ellos puedan cada día abrazarte, no solamente a ti, sino a tu palabra, para poder tener victoria sobre su mente. En el nombre del Señor, de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, Dios me les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Hey, 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 hey.